Los dioses, con su poder, ya son entidades formidables. Pero ¿qué sucede cuando a estas divinidades se les otorga armamento y reliquias de un poder inimaginable? En este vídeo descubriremos algunos de los objetos más místicos y poderosos de las leyendas griegas. Número 1. El Yelmo de la Oscuridad. La historia del Yelmo de Hades se remonta a la era tumultuosa de la titanomaquia, una épica guerra entre dioses y titanes por el control del cosmos. Fue en este tiempo de caos y conflicto, cuando los dioses del Olimpo luchaban por su supervivencia contra los antiguos titanes, que nació el Yelmo de la Oscuridad, también conocido como el Yelmo de Hades. Hefesto, el maestro de la forja, un dios conocido por su habilidad artesanal incomparable y su destreza en la creación de artefactos divinos, fue el que forjó el yelmo. Su ingenio y habilidad se pusieron a prueba al máximo mientras trabajaba el divino metal bajo el estruendo de su martillo. Cada golpe, cada pliegue del material le infundió más y más de su divinidad, hasta que finalmente el Yelmo de la Oscuridad nació. Fue entregado a los cíclopes, seres de un solo ojo conocidos por su fuerza descomunal y su resistencia legendaria. Fueron los cíclopes quienes, bajo la dirección de Hefesto, completaron el trabajo y lo imbuyeron con su magia oscura, dotándolo de su famoso poder, la capacidad de otorgar a su portador la invisibilidad perfecta. El Yelmo de la Oscuridad fue regalado a Hades, el señor del inframundo, como parte del botín divino después de que los dioses finalmente derrotaran a los titanes. Con este poderoso artefacto, Hades podía reinar sobre su sombrío reino con total seguridad, sin ser visto por las innumerables almas que estaban bajo su mando. La oscuridad se convertía en su escudo y en su espada, permitiéndole moverse sin ser detectado por amigos o enemigos. El yelmo también se convirtió en una valiosa herramienta en las raras ocasiones las que Hades tenía que abandonar su dominio subterráneo. El poder del yelmo le permitía moverse entre los mortales y otros dioses sin ser detectado, influyendo en los acontecimientos desde las sombras y dejando su marca en el mundo de los vivos sin que nadie supiera de su presencia. Número 2. El cinturón de Hipólita. El cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, es un objeto de gran relevancia en la mitología griega. En realidad, el cinturón se cree que era más probablemente un escudo o una faja militar, un símbolo de poder y autoridad que Hipólita, como líder de las Amazonas, llevaba con orgullo. Las Amazonas eran una tribu de mujeres guerreras, famosas por su valentía y habilidades en batalla, que vivían en sociedad matriarcal y donde los hombres eran relegados a roles secundarios. Este cinturón de poder, tejido de oro y repleto de joyas incrustadas, no solo era una demostración de majestuosidad y estatus de Hipólita, sino también un emblema de su fortaleza y habilidad marcial, digna de un líder cuyo reinado estaba marcado por el coraje y la valentía. La historia del cinturón de Hipólita se entrelaza con la leyenda de Hércules y sus famosos 12 trabajos. Y bueno, ya sabéis, Hércules es el nombre que se le da en Roma y Heracles en Grecia, pero como es más conocido por Hércules usaré este nombre. Y por cierto, si quieres ver la historia de sus 12 trabajos, pásate por el canal. El noveno de estos trabajos requería que Hércules robara el cinturón de Hipólita para entregárselo a la hija de Euristeo. Hércules, armado con su astucia y su fuerza sobrehumana, se embarcó en el viaje hacia el reino de las Amazonas. La historia difiere en algunos relatos, pero la versión más común cuenta que Hércules fue recibido amistosamente por Hipólita, quien quedó impresionada por su fuerza y valentía. Sin embargo, la interacción pacífica se convirtió en caos cuando Hera, en su constante animadversión hacia Hércules, disfrazó su apariencia y se infiltró entre las Amazonas, propagando rumores de que Hércules tenía la intención de secuestrar a su reina. En el enfrentamiento que siguió, Hércules se vio forzado a luchar contra las Amazonas y, durante el combate, mató a Hipólita, arrebatándole el cinturón. Logró escapar y regresar a su patria, completando así su noveno trabajo. Número 3. Lira de Orfeo. La lira de Orfeo es una de las reliquias más emblemáticas de la mitología griega. Esta lira no era un objeto común, sino un instrumento divino, imbuido de un poder maravilloso y fascinante que trascendió el mundo humano. La historia comienza con Orfeo, el hijo de la musa Calíope, y, según algunas versiones, del dios Apolo. Su padre le entregó la lira y le enseñó a tocarla, pero no solo era la enseñanza de su padre lo que le permitía a Orfeo crear música celestial. La lira misma era un objeto divino, un regalo de los dioses creado por el mismísimo Hermes y perfeccionada por Apolo. La lira de Orfeo era un instrumento mágico cuya música no solo podía mover a los humanos, sino también a la naturaleza y a las criaturas míticas. Orfeo podía hacer que los árboles bailaran, que los ríos cambiaran de curso y que las bestias salvajes se volvieran dóciles.
La lira de Orfeo es particularmente famosa por su papel en el intento de Orfeo por rescatar a su esposa Eurídice del inframundo. Orfeo tocó su lira con tal tristeza y belleza que incluso los duros corazones de Hades y Perséfone se ablandaron y permitieron a Eurídice seguir a Orfeo de regreso al mundo de los vivos, siempre y cuando él no mirara atrás hasta que ambos hubieran salido del inframundo. La música de la lira de Orfeo simboliza la belleza, la pasión y el poder del arte para mover los corazones y las mentes e incluso desafiar a los dioses. Número 4. El tridente de Poseidón. El tridente de Poseidón, un alma trascendental en la mitología griega, es la encarnación misma del dominio de Poseidón, el dios del mar sobre las aguas y los terremotos. Este artefacto divino, más que ser una simple arma, es un emblema de autoridad y poder que refleja la fuerza desatada de los mares y los océanos. Concebido en las profundidades de las fraguas divinas de los cíclopes, el tridente fue un regalo para Poseidón durante la guerra contra los titanes, forjado con los metales más robustos y sagrados e imbuido con los poderes marítimos de la divinidad. El tridente personifica la majestuosidad y el terror de las profundidades marinas. La forma del tridente, con sus 3 puntas, simboliza muchos triunviratos en la mitología griega, pero se asocia más comúnmente con el dominio de Poseidón sobre las 3/4 partes del mundo, los océanos que rodean la Tierra. Poseidón lo blandía para promover las tormentas y terremotos, hundir barcos y controlar a las bestias marinas. Se decía que, al golpear el suelo con su tridente, Poseidón podía hacer surgir manantiales de agua salada. El tridente es una manifestación física del poder incontenible del mar. Cuando Poseidón agita su tridente, los océanos se agitan, las olas se levantan y los mares se abren a su paso. Del mismo modo, cuando lo golpea contra la tierra misma tiembla, mostrando la conexión de Poseidón con los terremotos. Una de las historias más famosas que involucran el tridente es la disputa de Poseidón con Atenea por la ciudad de Atenas. Ambos dioses ofrecieron un regalo a la ciudad, y el dios, con el regalo más útil, se convertiría en el patrón de la ciudad. Poseidón golpeó la tierra con su tridente, y de ella brotó un manantial de agua salada. Aunque era un espectáculo impresionante, el agua salada no era útil para los habitantes de la ciudad. Atenea, por otro lado, presentó el olivo que proporcionaba alimento, aceite y madera. Atenea fue elegida como la patrona de la ciudad, que llevó su nombre desde entonces. Número 5. Tirso de Dionisio. En el panteón de deidades griegas, Dionisio, el dios del vino y la locura divina, llevaba un símbolo de su poder, el tirso. La historia de este objeto sagrado se entrelaza con la vida de su dueño, encarnando la energía salvaje y la embriagadora euforia que Dionisio desencadenaba en mortales y dioses por igual. En la antigua Grecia, cuando los dioses caminaban entre los hombres y los misterios de la vida eran dictados por los caprichos divinos, Dionisio, nacido de la mortal Semele y del todopoderoso Zeus, era un dios como ningún otro. No tenía un palacio en el monte Olimpo, prefería vagar por el mundo de los mortales, llevando consigo la alegría del vino y la liberación del éxtasis dionisíaco. Entre los objetos sagrados de Dionisio, el tirso era el más emblemático. No era una simple vara, sino un bastón coronado con una piña, envuelto en hiedra y a veces enredado con cintas. Era una representación de fertilidad y vegetación, así como de la transformación y la liberación. El tirso era más que un símbolo, era una extensión del poder de Dionisio. Cuando lo blandía en las bacanales, las frenéticas celebraciones en honor al dios, los participantes se encontraban arrojados a un estado de éxtasis, liberados de sus inhibiciones y entregados a la danza y a la alegría salvaje. La energía del tirso era tal que la simple visión de Dionisio blandiéndolo podía desatar la locura divina, haciendo que los hombres olvidaran sus deberes y las mujeres abandonaran sus telares para unirse en la frenética danza del dios. Pero el tirso también tenía un lado más oscuro. Representaba la dualidad de Dionisio, el equilibrio entre la euforia y la locura, la dicha y el terror. Aquellos que rechazaban o insultaban a Dionisio encontraban que el tirso podía ser un arma, una herramienta de castigo para aquellos que no respetaban los ritos y las festividades del dios del vino. Así, el tirso de Dionisio se convirtió en una leyenda, un objeto de deseo, miedo y reverencia. Al igual que su dueño, era salvaje y libre, capaz de desatar la pasión más profunda y el terror más absoluto. A lo largo de los siglos, su historia se ha contado y se ha vuelto a contar, un recordatorio de la energía incontenible y la locura divina que Dionisio aporta al mundo de los mortales. Número 6. Rayo de Zeus. El rayo de Zeus es, sin duda, uno de los objetos más poderosos y simbólicos de la mitología griega.
No es simplemente un arma, es la manifestación pura de la supremacía de Zeus, el dios del cielo y el rey de todos los dioses. El rayo, también conocido como el fulgor divino, fue forjado en las profundidades de la tierra por los tres cíclopes, Bronte, Estépores y Arges, como un regalo de gratitud para Zeus por liberarlos de la prisión en la que su padre Urano los había encerrado. Compuesto por la pura energía de la tormenta, esta arma temible no solo representa la autoridad de Zeus, sino que también encarna su dominio sobre el cielo y el clima. La forma y el poder del rayo son representaciones simbólicas de la ira y la justicia de Zeus. Cuando lo empuña, el cielo se oscurece, los truenos resuenan y los relámpagos iluminan el cielo, anunciando su ira y su poderío. Las temibles tormentas eléctricas son la expresión de su voluntad divina, y los rayos son las flechas con las que castiga a los desobedientes y a los malvados. Los mitos griegos están llenos de relatos de Zeus usando su rayo para impartir justicia. Lo utilizó para derrotar a los titanes en la guerra titánica, y para castigar a Prometeo por robar el fuego y dárselo a los humanos. En las manos de Zeus, el rayo no es solo un arma temible, sino también una herramienta de justicia, usada para mantener el orden y el equilibrio en el cosmos. Antes de que veas el último top, una buena forma de mostrarme tu apoyo es dando like, dejando un comentario y sobre todo compartiendo este vídeo con tus amigos. Continuamos. Número 7. Hilo de vida de las Moiras. Pocas entidades eran tan respetadas e incluso temidas como las Moiras, también conocidas como las Parcas en la mitología romana. Estas tres hermanas, Cloto, Láquesis y Artropos, tejían el destino de cada ser mortal y divino. Cloto, la más joven de las hermanas, hilaba el hilo de la vida en su rueca. La longitud y la calidad del hilo determinaba la duración y la naturaleza de la vida de cada individuo. Con cada giro de su rueca, Cloto daba vida a los recién nacidos, hilando destinos grandiosos para algunos y modestos para otros, sin distinción de raza o estatus. Láquesis, la hermana del medio, medía el hilo. Con su vara señalaba los eventos importantes de la vida de cada ser, así como la duración de su existencia. Las decisiones de Láquesis eran justas e imparciales, sin importar cuán súplicas o promesas se le hicieran. Finalmente estaba Atropos, la más vieja y temida de las hermanas. Con sus tijeras afiladas cortaba el hilo de la vida, determinando el final de cada existencia. Su decisión era irrevocable. Una vez que ella decidía cortar el hilo, nada ni nadie podía evitar la muerte. El hilo de la vida de las Moiras era algo más que una representación de la existencia de un individuo. Era una manifestación de su destino, cada detalle de su vida cuidadosamente hilado, medido y cortado por las hermanas. Desde el más humilde campesino hasta el más grandioso de los dioses, todos estaban sujetos a la voluntad de las Moiras.